El viento de diciembre cortaba como cuchillo sobre los campos de Zacatecas. María Elena caminaba de regreso a casa con su rebozo bien apretado contra el pecho, cargando una canasta vacía que horas antes había estado llena de tortillas. Había sido un mal día en el mercado del pueblo. La gente andaba corta de dinero y las ventas apenas le habían alcanzado para comprar un poco de frijol y unas velas. A sus 42 años, María Elena conocía bien el significado del sacrificio. Su rostro moreno llevaba las marcas del sol y del trabajo duro, pero sus ojos oscuros aún conservaban una chispa de dignidad que ninguna pobreza había logrado apagar. Viuda desde hacía 5 años, cuando su esposo José había muerto aplastado por un derrumbe en la mina de San Antonio, había aprendido a sobrevivir sola con su hijo Tomás. El muchacho tenía 16 años y era su única razón para seguir levantándose cada madrugada. Trabajaba después de la escuela ayudando en una ferretería del pueblo, y aunque el dinero era poco, entre los dos lograban mantener en pie la pequeña casa de adobe que había pertenecido a los padres de María Elena. La noche caía rápido en esa época del año. María Elena apuró el paso por el camino de terracería que serpenteaba entre los campos de cultivo, ahora secos y esperando las lluvias que tardarían meses en llegar. Conocía cada piedra de ese sendero, cada curva, cada árbol retorcido por el viento. Por eso le extrañó ver algo diferente a la orilla del camino, cerca del viejo mezquite. Al principio pensó que era un animal muerto. Quizás un perro o un coyote que no había sobrevivido al frío. Pero cuando se acercó, el corazón le dio un vuelco en el pecho. Era un hombre. Estaba tirado boca abajo sobre la tierra helada, vestido con ropa que María Elena nunca había visto en nadie del pueblo. Un saco oscuro de tela fina, una camisa que alguna vez había sido blanca, zapatos de cuero que costaban más de lo que ella ganaba en 3 meses. Pero lo que más la alarmó fue el charco de sangre seca junto a su cabeza y el color azulado de sus labios. María Elena dejó caer la canasta y se arrodilló junto al cuerpo. Con manos temblorosas, acercó sus dedos al cuello del hombre buscando un pulso. Tardó varios segundos en encontrarlo, pero ahí estaba, débil, casi imperceptible, pero latiendo todavía. Estaba vivo. El frío arreciaba y María Elena sabía que no tenía tiempo que perder. Si dejaba al hombre ahí para ir a buscar ayuda, estaría muerto antes del amanecer. El pueblo quedaba a más de media hora de camino y no había ninguna casa cerca. La decisión era simple, aunque imposible, tenía que llevarlo ella misma. Con un esfuerzo que le arrancó un gemido de dolor, logró voltear al hombre boca arriba. Su rostro estaba pálido como la cera, con una herida profunda en la sien que había dejado de sangrar pero que se veía grave. Era un hombre guapo, notó casi sin querer, con facciones finas y una barba de varios días que no lograba ocultar su mandíbula firme. María Elena se quitó el rebozo y lo enrolló bajo la cabeza del desconocido para protegerla del suelo. Luego, con una fuerza que no sabía que tenía, pasó los brazos del hombre sobre sus hombros y comenzó a arrastrarlo por el camino. Cada paso era una agonía. El hombre pesaba al menos el doble que ella y el terreno irregular hacía todo más difícil. Varias veces estuvo a punto de caer, pero cada vez se obligaba a continuar. No podía dejarlo morir. No iba a dejarlo morir. Tardó casi 1 hora en recorrer lo que normalmente le tomaba 15 minutos. Cuando finalmente llegó a su casa, estaba empapada en sudor a pesar del frío y le temblaban las piernas de agotamiento. Tomás salió corriendo al escuchar sus gritos y entre los dos lograron meter al hombre y acostarlo sobre el pequeño catre que usaban para las visitas. El muchacho miraba al desconocido con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Quién es, mamá?, preguntó. María Elena negó con la cabeza mientras buscaba trapos limpios y agua tibia para limpiar la herida. No lo sé, mijo. Lo encontré tirado en el camino, cerca del mezquite viejo. Alguien le pegó muy feo en la cabeza. ¿No deberíamos llevarlo al doctor del pueblo? Con este frío no llegamos. Además, míralo, está muy grave para moverlo otra vez.
Vamos a hacer lo que podamos aquí y mañana temprano vamos por Don Refugio. Don Refugio era el curandero del pueblo, un anciano que sabía de hierbas y remedios tradicionales. No era médico de verdad, pero era lo más cercano que tenían en esa zona alejada de todo. María Elena pasó la noche entera velando al desconocido. Le limpió la herida con agua hervida y hierbas de árnica, le quitó la ropa húmeda y lo cubrió con todas las cobijas que tenían en la casa. Cada hora le revisaba el pulso, temiendo que en cualquier momento dejara de latir. Pero el hombre resistía. Su cuerpo temblaba con fiebre y a veces murmuraba palabras incomprensibles entre sueños, pero seguía vivo. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana, María Elena por fin se permitió soltar el aire que había estado conteniendo toda la noche. El desconocido había sobrevivido. Lo que ella no sabía, mientras le acomodaba las cobijas con manos cansadas pero cuidadosas, era que acababa de salvar la vida del hombre más poderoso de toda la región. 3 días pasaron antes de que el hombre abriera los ojos. María Elena había establecido una rutina agotadora, trabajaba en el campo durante las horas de la mañana, volvía a casa para cuidar al desconocido, preparaba tortillas para vender al día siguiente. Y pasaba las noches vigilando su sueño inquieto. Don Refugio había venido el primer día, había examinado la herida y había dejado un ungüento de hierbas con instrucciones precisas. La herida sanará, había dicho el anciano con voz grave. Pero el golpe fue muy fuerte. Solo el tiempo dirá si despierta con la cabeza completa o si queda tocado para siempre. Tomás había querido ir al pueblo a preguntar si alguien conocía al hombre, pero María Elena se lo prohibió. Alguien le hizo esto, mijo, le explicó. Hasta que no sepamos quién y por qué, es mejor que nadie sepa que está aquí. El muchacho había aceptado a regañadientes. Aunque no lo admitiera, la presencia del desconocido lo inquietaba. No era normal encontrar a un hombre vestido así tirado en medio del campo. Esa ropa, esos zapatos, ese reloj de plata que su madre había guardado en un cajón, todo hablaba de dinero, mucho dinero. Y en su experiencia, el dinero siempre traía problemas. Fue en la tarde del tercer día cuando todo cambió. María Elena estaba sentada junto al catre, remendando una camisa vieja de Tomás, cuando escuchó un gemido diferente a los anteriores. Alzó la vista y se encontró con un par de ojos verdes que la miraban con confusión. El hombre estaba despierto. ¿Dónde estoy? Su voz era apenas un susurro ronco, rasposo por los días sin usar. María Elena dejó la costura y se acercó con cuidado, como quien se aproxima a un animal herido que podría asustarse en cualquier momento. Está en mi casa, señor. Lo encontré tirado en el campo hace 3 noches. Estaba muy malherido. El hombre intentó incorporarse pero el dolor lo obligó a recostarse de nuevo con un quejido. Se llevó una mano a la cabeza y tocó el vendaje que cubría su herida. ¿Qué me pasó? Eso esperaba que usted me lo dijera. Tenía un golpe muy feo en la cabeza cuando lo encontré. Pensé que estaba muerto. El hombre cerró los ojos, como tratando de recordar. Su rostro se contrajo en una mueca de esfuerzo y frustración. No. No recuerdo nada. No recuerdo cómo llegué ahí. María Elena sintió un escalofrío. Las palabras de Don Refugio resonaron en su mente, si queda tocado para siempre. ¿Recuerda su nombre? Preguntó con cautela. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. El hombre abrió los ojos y la miró con algo que parecía pánico contenido. No. No recuerdo mi nombre. No recuerdo, nada. María Elena no supo qué decir. Se quedó ahí, sentada junto al catre, mirando a ese desconocido que ahora era un desconocido incluso para sí mismo. El viento silbaba afuera y el sol de la tarde entraba por la ventana iluminando el rostro confundido del hombre que ella había rescatado de la muerte. Está bien, dijo finalmente, con una voz más segura de lo que sentía. No se preocupe. Está a salvo aquí. Ya recordará.
El hombre la miró largamente, estudiando su rostro como si buscara algo familiar en él. ¿Por qué me ayudó?, preguntó. No me conoce. ¿Por qué no me dejó ahí? La pregunta tomó a María Elena por sorpresa. Para ella, la respuesta era tan obvia que ni siquiera había pensado en ella. Porque estaba vivo, respondió simplemente. ¿Qué clase de persona sería si lo hubiera dejado morir pudiendo hacer algo? Algo cambió en los ojos del hombre. Una sombra de algo que podría haber sido asombro, o quizás el eco de una emoción que su mente dañada no lograba identificar. Gracias, murmuró. Gracias por salvarme la vida. María Elena asintió y se puso de pie. Debe tener hambre. Voy a traerle un poco de caldo. No ha comido nada sólido en días. Mientras calentaba la olla en el fogón de leña, no podía dejar de pensar en la situación. Tenía en su casa a un hombre sin nombre, sin memoria, sin pasado. Un hombre que claramente venía de un mundo muy diferente al suyo. ¿Qué iba a hacer con él? ¿Cuánto tiempo podía quedarse? No tenían espacio ni dinero para mantener a otra persona, pero tampoco podía echarlo a la calle en su condición. Cuando volvió con el caldo, encontró al hombre examinando sus propias manos con fascinación, como si fueran objetos extraños que nunca hubiera visto antes. Mis manos, dijo sin alzar la vista. No tienen callos. Nunca he trabajado con ellas. María Elena miró sus propias manos, curtidas por años de trabajo en el campo, ásperas y agrietadas. El contraste era evidente. No, confirmó. Usted no es de por aquí. Su ropa, sus cosas, son de alguien con dinero. ¿Tenía algo más? ¿Algo que diga quién soy? María Elena negó con la cabeza. Solo la ropa y un reloj. No traía cartera ni papeles. Nada. El hombre recibió el plato de caldo y comió en silencio, cada cucharada un esfuerzo visible. Cuando terminó, volvió a mirarla con esos ojos verdes que parecían buscar respuestas que nadie podía darle. ¿Cómo se llama usted? María Elena. María Elena Vega. María Elena, repitió él, como saboreando el nombre. Hasta que recuerde quién soy, ¿puedo quedarme aquí? Trabajaré en lo que pueda para pagar mi estadía. No quiero ser una carga. Ella casi soltó una risa. ¿Ese hombre de manos suaves trabajando en el campo? Pero algo en su expresión, una mezcla de vulnerabilidad y determinación, la hizo contenerse. Puede quedarse, dijo. Pero primero tiene que recuperarse. Ya veremos después lo del trabajo. Esa noche, mientras Tomás y el desconocido dormían, María Elena se quedó sentada junto a la ventana mirando las estrellas. No era mujer de rezar mucho, pero esa noche le pidió a la Virgen que le diera sabiduría para manejar lo que había caído en su vida. No sabía que a menos de 20 kilómetros de ahí, en la majestuosa hacienda San Sebastián, un hombre llamado Rodrigo Mendoza celebraba con champán la muerte de su hermano mayor. Una muerte que nunca había ocurrido. Una semana después del despertar, el hombre al que María Elena había comenzado a llamar señor ya podía caminar por la pequeña casa sin marearse. La herida en su cabeza sanaba bien gracias al ungüento de Don Refugio y a los cuidados constantes de su anfitriona. Sin embargo, su memoria seguía siendo un muro negro e impenetrable. Recordaba cosas generales, sabía que era un automóvil, conocía las capitales de los países, podía multiplicar números grandes sin esfuerzo. Pero todo lo personal, todo lo que lo definía como individuo, había desaparecido. Era como ser un libro al que le habían arrancado todas las páginas que contaban la historia importante. Debería ponerle un nombre, dijo Tomás una mañana durante el desayuno. No podemos seguir llamándolo señor para siempre. El muchacho había superado su desconfianza inicial hacia el desconocido. Había algo en su manera de hablar, en su forma de escuchar con atención genuina, que lo hacía diferente a los otros adultos que Tomás conocía. No lo trataba como a un niño, sino como a un igual.
Tomás tiene razón, dijo María Elena mientras servía los frijoles. ¿Hay algún nombre que le guste? El hombre lo pensó un momento. No lo sé. ¿Qué nombre me pondrían ustedes? Tomás sonrió. ¿Qué tal Alejandro? Es el nombre de un conquistador. Como usted, que está conquistando el quedarse vivo. El hombre sonrió también, y María Elena notó que era la primera vez que lo hacía desde que había despertado. Esa sonrisa le iluminaba el rostro de una manera que lo hacía parecer más joven, más humano. Alejandro, repitió. Me gusta. Alejandro seré entonces. Lo que ninguno de ellos sabía era que ese era su verdadero nombre. Los días comenzaron a tomar una nueva forma. Alejandro, fiel a su palabra, insistía en ayudar en todo lo que podía. Al principio sus intentos eran torpes y hasta cómicos. No sabía encender un fogón de leña, nunca había lavado su propia ropa, y la primera vez que intentó hacer tortillas produjo una masa tan desastrosa que hasta las gallinas la rechazaron. Pero no se rendía. Cada fracaso lo impulsaba a intentarlo de nuevo, a preguntar, a aprender. María Elena lo observaba con una mezcla de curiosidad y algo más que no quería nombrar. Era evidente que este hombre nunca había tenido que hacer nada por sí mismo, que toda su vida alguien más se había encargado de las tareas básicas. Y sin embargo, ahí estaba, con las manos ampolladas por intentar cortar leña, sin quejarse nunca. ¿Por qué se esfuerza tanto? Le preguntó una tarde mientras se luchaba por barrer el patio de tierra. Nadie lo obliga. Alejandro se detuvo y se apoyó en la escoba, respirando con dificultad. Porque ustedes me salvaron la vida y me dieron un techo sin pedirme nada a cambio. Lo mínimo que puedo hacer es no ser una carga. ¿No es una carga? Sí lo soy. Otra boca que alimentar, otro cuerpo que cuidar. Sé que no le sobra el dinero, María Elena. Lo veo en cómo cuenta cada grano de frijol, en cómo remienda la misma ropa una y otra vez. No soy tonto. María Elena no respondió. Era verdad, todo lo que él decía era verdad. Pero había algo en su presencia que hacía que la casa se sintiera menos vacía, menos pesada por el peso de la soledad. Cuando recupere la memoria, continuó Alejandro, le pagaré todo. Cada tortilla, cada noche de hospedaje, cada hora que ha pasado cuidándome. Se lo juro. No tiene que jurarme nada. Ayudar al prójimo no es un préstamo que se cobra. Alejandro la miró con esa intensidad que ella comenzaba a reconocer. Era como si estuviera tratando de descifrarla, de entender cómo alguien podía ser tan generoso sin esperar nada a cambio. ¿Siempre ha sido así? Preguntó. ¿Siempre ayuda a los demás sin pensar en usted? María Elena se encogió de hombros. Mi madre me enseñó que uno cosecha lo que siembra. Si siembras bondad, tarde o temprano la bondad regresa. ¿Y ha regresado? ¿La bondad que usted ha sembrado? La pregunta la tomó desprevenida. Pensó en su esposo muerto, en los años de lucha constante, en las noches de hambre que había disimulado para que Tomás comiera lo poco que había. Tengo a mi hijo, respondió finalmente. Y tengo mi dignidad. Para mí, eso es suficiente. Alejandro no dijo nada más, pero esa noche, mientras María Elena lo creía dormido, ella lo escuchó llorar en silencio. Mientras tanto, en la hacienda San Sebastián, las cosas tomaban un giro diferente. Rodrigo Mendoza caminaba por los pasillos de la casona con el paso seguro de quien se sabe dueño del mundo. A sus 35 años, siempre había vivido a la sombra de su hermano mayor. Alejandro era el primogénito, el heredero legítimo, el favorito de su padre antes de morir. Rodrigo había recibido migajas, una casa en la ciudad, una cuenta bancaria generosa pero limitada, y la promesa de un puesto administrativo en las empresas familiares. Pero él quería más. Lo quería todo. El plan había sido perfecto. Contratar a 2 hombres de confianza para que interceptaran a Alejandro en el camino de regreso de su viaje de negocios.
Un golpe en la cabeza, el cuerpo abandonado en medio de la nada y el frío del invierno haciendo el resto. Sin testigos, sin evidencias, sin cuerpo que encontrar hasta que los animales hicieran su trabajo. Había esperado una semana antes de reportar la desaparición de su hermano. Actuó el papel del familiar preocupado a la perfección, contrató investigadores, ofreció recompensas, dio entrevistas a los periódicos locales con lágrimas en los ojos. Todo el mundo lo compadecía. Pobre Rodrigo, perder a su único hermano de esa manera tan misteriosa. Ahora, 3 semanas después, los abogados comenzaban a hablar de declarar a Alejandro legalmente muerto. En ausencia de esposa o hijos, todo pasaría a manos del único familiar directo, Rodrigo. La hacienda, las tierras, las empresas, las cuentas bancarias. Todo. Rodrigo se sirvió una copa de coñac y brindó consigo mismo frente al espejo del despacho que había pertenecido a su padre y luego a su hermano. Por mí, murmuró con una sonrisa. Por el nuevo señor de San Sebastián. Lo que no sabía era que a pocos kilómetros de su celebración privada, su hermano seguía vivo. Vivo y aprendiendo a hacer tortillas en la cocina de una mujer que no tenía idea de que estaba hospedando al verdadero dueño de toda la región. El destino, como siempre, tenía sus propios planes. Un mes había pasado desde aquella noche helada en que María Elena encontró a Alejandro al borde de la muerte. El invierno comenzaba a ceder lentamente, y con él, algo más estaba cambiando. Alejandro ya no era el hombre inútil que no sabía ni encender un fogón. Sus manos, antes suaves como las de un niño, ahora mostraban los primeros callos del trabajo honesto. Había aprendido a cortar leña sin destrozarse los dedos, a alimentar a las gallinas sin que se le escaparan, e incluso había logrado hacer tortillas que, aunque no perfectas, ya no eran un insulto para el maíz. Pero más importante que las habilidades prácticas era el cambio que se gestaba en su interior. Algo que él mismo no comprendía del todo. En su vida anterior, esa que permanecía oculta tras el muro negro de su amnesia, nunca había tenido que pensar en los demás. Ahora, cada mañana despertaba preguntándose cómo podía ayudar a María Elena, qué podía hacer para aligerar su carga. Y esa preocupación genuina por otra persona lo hacía sentirse más vivo de lo que cualquier recuerdo perdido hubiera podido lograr. Una tarde, mientras ayudaba a Tomás a reparar una cerca rota del corral, el muchacho le hizo una pregunta que lo tomó por sorpresa. ¿Te gusta mi mamá? Alejandro casi se golpea el dedo con el martillo. ¿Qué? No soy tonto, dijo Tomás con la franqueza brutal de la adolescencia. Te he visto como la miras. Y ella también te mira diferente a como mira a los demás. Alejandro se quedó en silencio, sosteniendo el martillo sin saber qué hacer con él ni con la conversación. Tu madre es una mujer extraordinaria, dijo finalmente. Me salvó la vida. Es normal que la admire. Eso no es lo que pregunté. El viento frío sopló entre ellos, llevándose las palabras que Alejandro no se atrevía a pronunciar. ¿Le gustaba María Elena? La pregunta era más complicada de lo que Tomás podía imaginar. Era una mujer fuerte, digna, hermosa a su manera, con una bondad que él sospechaba era rara en el mundo. Pero él era un hombre sin pasado, sin identidad, sin nada que ofrecer. No importa lo que yo sienta, respondió. No tengo derecho a sentir nada. No sé quién soy. Podría ser un criminal, un hombre casado, cualquier cosa. Hasta que no recupere mi memoria, no puedo permitirme pensar en esas cosas. Tomás lo estudió con ojos que parecían demasiado viejos para su edad. Mi papá murió hace 5 años, dijo. Desde entonces, mi mamá no ha vuelto a sonreír como sonríe cuando tú estás cerca. Solo digo eso. El muchacho volvió a su trabajo, dejando a Alejandro solo con sus pensamientos y un corazón que latía con una confusión que no sabía cómo manejar. Esa noche, María Elena notó que algo había cambiado. Alejandro estaba más callado de lo normal, evitaba mirarla directamente, y se fue a dormir temprano alegando cansancio.
Ella no preguntó nada, pero mientras lavaba los platos en el silencio de la cocina, se sorprendió a sí misma tocándose el rostro, preguntándose si todavía era capaz de despertar algo en alguien. Hacía mucho tiempo que no pensaba en esas cosas. Desde la muerte de José, había enterrado esa parte de sí misma junto con él. Había decidido que su vida sería para Tomás, para el trabajo, para sobrevivir. El amor era un lujo que no podía permitirse. Pero entonces había llegado este hombre extraño, este náufrago de otro mundo que la miraba como si ella fuera algo valioso, algo digno de admiración. Y por más que intentaba ignorarlo, algo dentro de ella comenzaba a despertar de su largo sueño. Sacudió la cabeza, enojada consigo misma. Era una tontería. Él no pertenecía a su mundo. Tarde o temprano recuperaría la memoria, descubriría quién era realmente, y se iría. Volvería a su vida de ropa fina y manos suaves, y ella se quedaría ahí, en su casa de adobe, con sus tortillas y sus gallinas y su soledad. Era mejor no soñar. Los sueños solo servían para hacerte daño cuando se rompían. Pero el corazón, ese órgano terco que no entiende de lógica ni de prudencia, seguía latiendo con una esperanza que ella no había autorizado. Mientras tanto, en el pueblo de San Marcos, los rumores comenzaban a circular. Doña Consuelo, la tendera que todo lo sabía y todo lo contaba, había notado que María Elena compraba más comida de lo normal. Don Refugio, después de unas copas de mezcal, había mencionado que estaba tratando a un hombre herido en casa de la viuda Vega. Y el hijo de don Fermín juraba haber visto a un desconocido de aspecto extraño caminando por el patio de María Elena. Los rumores son como el fuego, comienzan con una chispa y terminan devorándolo todo. Pronto, todo el pueblo hablaba del misterioso hombre que vivía con la viuda. Algunos decían que era un amante secreto, otros que era un criminal prófugo, los más creativos aseguraban que era un espía del gobierno. Las versiones se multiplicaban y distorsionaban con cada repetición, como suele suceder en los pueblos pequeños donde el chisme es el único entretenimiento. Lo que nadie imaginaba era que esos rumores pronto llegarían a oídos de alguien muy interesado en encontrar a un hombre desaparecido. Rodrigo Mendoza estaba furioso. Había pasado más de un mes desde la desaparición de su hermano y los trámites legales avanzaban con una lentitud desesperante. Los abogados hablaban de plazos, de requisitos, de procedimientos que podían tomar meses o incluso años. Mientras tanto, él seguía siendo solo el administrador temporal de los bienes familiares, sin poder vender nada, sin poder tomar decisiones importantes, atrapado en un limbo legal que lo sacaba de quicio. Para colmo, los hombres que había contratado para el trabajo habían desaparecido. Después de cobrar su dinero, se habían esfumado sin dejar rastro, probablemente huyendo a otro estado o cruzando la frontera. Rodrigo no tenía forma de confirmar que el trabajo estuviera realmente terminado. Solo tenía la esperanza de que el frío y los animales salvajes hubieran hecho su parte. Pero la esperanza no era suficiente. Necesitaba certeza. Por eso había contratado a Bernardo Luna, un investigador privado con reputación de encontrar lo que otros no podían. Era un hombre bajo y delgado, con ojos pequeños que parecían no perderse ningún detalle y una discreción que se compraba con dinero contante y sonante. Luna llevaba 2 semanas rastreando los últimos movimientos de Alejandro antes de su desaparición. Había reconstruido su ruta de viaje, identificado el punto aproximado donde debía haber sido interceptado y peinado la zona buscando cualquier pista. Esa mañana, sentado frente a Rodrigo en el despacho de la hacienda, tenía noticias. Encontré algo interesante, dijo Luna con voz pausada, sacando una libreta de su bolsillo. En el pueblo de San Marcos, a unos 20 kilómetros de la zona donde su hermano fue visto por última vez, hay rumores sobre un hombre misterioso. Rodrigo se tensó en su silla. ¿Qué clase de rumores? Dicen que una mujer del pueblo, una viuda llamada María Elena Vega, tiene a un hombre viviendo en su casa. Un hombre que nadie conoce, que apareció de la nada hace aproximadamente un mes y que según algunos testigos tiene una herida en la cabeza.
El silencio que siguió fue denso como el humo. Rodrigo sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No era posible. Había planeado todo con cuidado. El golpe debía haber sido mortal, el frío debía haber terminado el trabajo, nadie debía haber encontrado el cuerpo a tiempo. ¿Estás seguro de esto?, preguntó, luchando por mantener la compostura. Son rumores de pueblo, nada confirmado. Pero las coincidencias son llamativas. Un hombre desconocido, herido en la cabeza, que aparece en la misma zona y el mismo tiempo en que su hermano desapareció. Vale la pena investigar. Rodrigo asintió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Investíguelo. Quiero saber todo sobre ese hombre. Cómo se ve, cómo habla, de dónde dice que viene. Todo. ¿Y si resulta ser su hermano? La pregunta quedó suspendida en el aire. Rodrigo se tomó un momento antes de responder, eligiendo sus palabras con cuidado. Si resulta ser mi hermano, será una noticia maravillosa. Después de todo, llevo semanas buscándolo desesperadamente. Luna asintió, pero sus ojos pequeños brillaron con un entendimiento que iba más allá de las palabras. Había trabajado para suficientes hombres poderosos como para saber cuando una pregunta no esperaba una respuesta honesta. Entendido, señor Mendoza. Tendré información en unos días. Cuando el investigador se fue, Rodrigo se quedó solo en el despacho, mirando por la ventana los campos que se extendían hasta el horizonte. Campos que deberían ser suyos. Campos que serían suyos, sin importar lo que tuviera que hacer para conseguirlo. Si Alejandro estaba vivo, tendría que remediar ese error. Esta vez, personalmente. En la casa de adobe, ajeno a la tormenta que se acercaba, Alejandro experimentaba algo que no esperaba: felicidad. Era una felicidad simple, hecha de pequeños momentos. El olor del café de olla en las mañanas frías. La risa de Tomás cuando le ganaba en las cartas. La sonrisa de María Elena cuando probaba alguna de sus tortillas mejoradas y asentía con aprobación. El cielo estrellado de las noches sin luna, tan diferente al vacío negro de su memoria perdida. Había comenzado a acompañar a María Elena al mercado del pueblo, ayudándola a cargar la canasta de tortillas y a montar el pequeño puesto donde las vendía. Al principio la gente lo miraba con desconfianza, pero su manera educada de hablar y su disposición para ayudar a quien lo necesitara fueron ganándose poco a poco la aceptación de los vecinos. Nadie le preguntaba de dónde venía. En los pueblos pequeños, la gente aprende a respetar los silencios ajenos porque todos tienen algún secreto que prefieren guardar. Una mañana, mientras caminaban de regreso a casa con la canasta vacía y los bolsillos llenos de monedas, María Elena rompió el silencio cómodo que solían compartir. Don Aurelio me ofreció trabajo en su rancho, dijo. Necesita a alguien que le ayude con la cosecha de primavera. Paga bien. Eso es bueno, ¿no? El trabajo es para ti. Alejandro se detuvo en medio del camino. ¿Para mí? Le hablé de ti. Le dije que eras trabajador y honesto. Dice que si te interesa, puedes empezar la semana que viene. Alejandro no supo qué decir. Un trabajo. Un trabajo de verdad, con un salario, como cualquier persona normal. Era algo tan simple y tan extraordinario al mismo tiempo. María Elena, yo, no sé qué decir. Di que sí. Así podrás dejar de sentirte como una carga, que ya sé que es lo que piensas aunque no lo digas. Él la miró, y en ese momento algo se rompió dentro de él. Una barrera que había estado conteniendo emociones que no se permitía sentir. No me siento como una carga cuando estoy con usted, dijo, y su voz sonó diferente, más vulnerable. Me siento encontrado. Como si todo este tiempo hubiera estado perdido y de pronto hubiera llegado a casa. María Elena sintió que el corazón le daba un vuelco. Quiso responder algo, cualquier cosa que rompiera la tensión del momento, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Alejandro, murmuró. Lo sé, interrumpió él.
Sé que no tengo derecho. Sé que no tengo nada que ofrecerle. Pero quería que lo supiera. Quería que supiera que usted significa algo para mí. Algo importante. El viento sopló entre ellos, frío todavía pero con un toque de primavera que prometía días mejores. María Elena sostuvo su mirada por un largo momento, y luego hizo algo que llevaba 5 años sin hacer. Sonrió. Una sonrisa verdadera, completa, que le iluminó el rostro como el sol después de una tormenta. Usted también significa algo para mí, admitió en voz baja. Aunque me dé miedo. No dijeron nada más. No hacía falta. Siguieron caminando hacia casa, sus manos rozándose de vez en cuando como por accidente, el silencio entre ellos convertido en algo cálido y lleno de posibilidades. Ninguno de los dos vio al hombre de ojos pequeños que los observaba desde la distancia, tomando notas en una libreta con letra apretada. Bernardo Luna era bueno en su trabajo. Muy bueno. Le tomó exactamente 4 días confirmar lo que Rodrigo Mendoza temía. El hombre que vivía con María Elena Vega era, sin lugar a dudas, Alejandro Mendoza Ruiz. La confirmación vino de una fotografía. Luna había logrado acercarse lo suficiente durante uno de los viajes al mercado como para tomar una imagen clara del rostro del hombre. La comparó con las fotos que aparecían en los periódicos sobre la desaparición del empresario, y la coincidencia era innegable. Mismos ojos verdes, misma estructura facial, misma cicatriz pequeña en la ceja izquierda que Alejandro se había hecho de niño al caerse de un caballo. Era él. Vivo. Recuperándose. Sonriendo junto a una mujer campesina como si fuera la persona más feliz del mundo. Luna presentó sus hallazgos a Rodrigo en una reunión privada en la hacienda. Observó con interés profesional cómo el rostro de su cliente pasaba de la esperanza fingida al horror genuino, y finalmente a algo más oscuro, más calculador. ¿Alguien más sabe esto?, preguntó Rodrigo. Solo yo. ¿Y usted? Bien. Quiero que siga así. Luna asintió. Sabía lo que venía a continuación. Lo había visto antes en otros clientes, otras situaciones. El momento en que el dinero se convertía en el argumento más convincente. ¿Qué necesita que haga, señor Mendoza? Rodrigo se tomó un momento antes de responder. Había opciones, varias de ellas. Podía denunciar a su hermano como encontrado y perder todo lo que había trabajado para conseguir. Podía intentar otro accidente, aunque eso sería arriesgado ahora que había testigos que lo habían visto. O podía ser más inteligente, más sutil. Necesito información, dijo finalmente. Todo lo que pueda averiguar sobre esa mujer, María Elena. Su historia, sus deudas, sus debilidades. Todo. ¿Y sobre su hermano? Mi hermano ha perdido la memoria, según lo que usted me cuenta. ¿No sabe quién es? Eso es útil. Luna entendió perfectamente. ¿Quiere que siga siendo así? Quiero opciones. Por ahora, solo observe e informe. Nadie debe saber que Alejandro ha sido encontrado. Nadie. Cuando el investigador se fue, Rodrigo comenzó a trazar un plan. Si Alejandro no recordaba quién era, entonces no podía reclamar nada. Si nadie sabía que estaba vivo, el proceso de declararlo muerto podía continuar. Solo necesitaba tiempo y asegurarse de que su hermano permaneciera perdido en ese pueblo olvidado, viviendo su vida de campesino sin saber que era el heredero de una fortuna. Pero había un problema, la memoria podía volver en cualquier momento. Un golpe, un olor, una imagen. Cualquier cosa podía desencadenar el regreso de los recuerdos. Y cuando eso sucediera, Alejandro sabría todo. Incluyendo el hecho de que solo una persona tenía motivos para quererlo muerto. Rodrigo necesitaba un plan de respaldo. Uno que eliminara la amenaza de forma permanente, pero que no pudiera ser rastreado hasta él. Y mientras pensaba, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea terrible y brillante a la vez.
Si no podía matar a Alejandro directamente, quizás podía destruirlo de otras formas. Destruir su nueva vida, su nueva felicidad, todo lo que lo mantenía anclado a ese pueblo miserable. Destruir a María Elena. En la casa de adobe, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos, Alejandro y María Elena vivían los días más dulces que ninguno de los dos había experimentado en mucho tiempo. Alejandro había comenzado a trabajar para don Aurelio, y aunque el trabajo era duro, lo hacía con una dedicación que sorprendía a todos. Llegaba temprano, se iba tarde, y nunca se quejaba. El viejo ranchero estaba tan impresionado que ya hablaba de aumentarle el salario. Por las noches, Alejandro volvía a casa cansado pero satisfecho. María Elena le tenía lista la cena, Tomás le contaba sobre sus clases en la escuela, y los tres compartían la mesa como una familia. Como algo que ninguno de ellos había tenido en mucho tiempo. Una noche, después de que Tomás se fuera a dormir, Alejandro y María Elena se quedaron solos en la cocina. El fuego del fogón se había reducido a brasas, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de adobe. «Tengo miedo», confesó María Elena de pronto. «¿Miedo de qué?» «De esto. De nosotros. De lo que está pasando». Alejandro se acercó a ella, tomándole las manos con una ternura que contrastaba con la aspereza que sus palmas habían adquirido. «Yo también tengo miedo», admitió. «Cada día me despierto pensando que este va a ser el día en que recuerde todo. Y no sé qué voy a encontrar cuando eso pase. No sé si voy a seguir siendo el hombre que soy ahora, o si voy a convertirme en alguien completamente diferente. ¿Y si no te gusta lo que encuentras? Entonces tendré que decidir con quién quiero ser. Con el hombre que fui, o con el hombre que he descubierto aquí, junto a usted». María Elena lo miró a los ojos, buscando falsedad, buscando engaño. Pero solo encontró honestidad y un miedo que reflejaba el suyo propio. «Mi esposo fue el único hombre al que amé», dijo con voz temblorosa. «Cuando murió, pensé que esa parte de mí había muerto con él. Pensé que nunca volvería a sentir nada así. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo de estar sintiendo algo de nuevo. Porque sé que me va a doler cuando te vayas. ¿Quién dice que me voy a ir? La lógica. La realidad. Tú no perteneces a este mundo, Alejandro. Sea lo que sea que haya sido antes, no era esto. Tarde o temprano, tu pasado te va a reclamar». Alejandro no respondió de inmediato. Sabía que ella tenía razón, al menos en parte. Pero también sabía algo más, algo que sentía con una certeza que desafiaba toda lógica. «Escúchame», dijo, sosteniendo su rostro entre las manos. «No sé quién fui. No sé qué vida tenía antes de esa noche en el campo. Pero sé quién quiero ser ahora. Quiero ser el hombre que se despierta junto a ti. Quiero ser el hombre que ayuda a Tomás con su tarea. Quiero ser parte de esta familia, de esta vida, de este mundo que me salvó. Alejandro. Si mi pasado viene a reclamarme, lo enfrentaré. Pero no voy a dejar que me quite esto. No voy a dejar que me quite a ti. Te lo prometo». Y entonces, en la penumbra de esa cocina humilde, con el aroma del humo de leña y el frijol impregnando el aire, Alejandro besó a María Elena por primera vez. Fue un beso suave, tentativo, cargado de todas las palabras que no habían dicho y de todos los miedos que no habían superado. Pero también fue un beso lleno de promesa, de esperanza, de ese tipo de amor que surge de las cenizas cuando uno menos lo espera. Cuando se separaron, María Elena tenía lágrimas en los ojos. Pero por primera vez en 5 años, eran lágrimas de felicidad. Lo que ninguno de los dos sabía era que su felicidad tenía los días contados. A 20 kilómetros de ahí, Rodrigo Mendoza acababa de tomar una decisión. Y esa decisión cambiaría todo para siempre. La primavera había llegado a Zacatecas con su promesa de flores silvestres y cielos despejados. Pero para María Elena, esa mañana de abril traía una sensación diferente.
Una inquietud que no podía explicar, como cuando el aire se pone pesado antes de una tormenta. Alejandro había salido temprano al rancho de don Aurelio. Tomás estaba en la escuela. Ella se había quedado sola preparando las tortillas para el mercado, cuando escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino de terracería. Era extraño. Muy poca gente tenía automóvil en esa zona, y los que lo tenían no solían aventurarse por ese camino lleno de baches. María Elena se asomó por la ventana y vio una camioneta negra detenerse frente a su casa. De ella bajaron dos hombres vestidos con trajes que desentonaban completamente con el paisaje rural. Uno de ellos era bajo y delgado, con ojos pequeños que parecían escanearlo todo. El otro era más alto, más joven, con un rostro que María Elena sintió vagamente familiar aunque estaba segura de no haberlo visto nunca. El hombre alto era Rodrigo Mendoza. Había decidido venir personalmente, incapaz de seguir esperando mientras su hermano construía una nueva vida a pocos kilómetros de lo que debería ser su tumba. María Elena salió al patio, secándose las manos en el delantal. «Buenos días», dijo con cautela. «¿En qué puedo ayudarles?» Rodrigo la estudió con una mezcla de desprecio y curiosidad. Así que esta era la mujer que había arruinado sus planes. Esta campesina insignificante de manos callosas y ropa remendada. Esta nadie que se había atrevido a salvar lo que él había condenado a muerte. «Buenos días, señora», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Estamos buscando a un hombre. Un familiar nuestro que desapareció hace unos meses. Tenemos información de que podría estar viviendo aquí». El corazón de María Elena se aceleró, pero mantuvo el rostro impasible. Años de pobreza le habían enseñado a desconfiar de los extraños con ropa cara y sonrisas falsas. «No sé de qué me habla, señor. Aquí solo vivimos mi hijo y yo». «Por favor, señora, no me tome por tonto», la voz de Rodrigo se endureció. «Sabemos que tiene a un hombre viviendo aquí. Un hombre que apareció hace unos meses con una herida en la cabeza. Ese hombre es mi hermano». María Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Su hermano? ¿Alejandro tenía un hermano? ¿Por qué nunca había venido a buscarlo antes? ¿Por qué aparecía ahora, después de meses, con esa mirada fría y esa sonrisa amenazante? «No sé de qué me habla», repitió, aunque su voz tembló ligeramente. Rodrigo dio un paso hacia ella, y María Elena retrocedió instintivamente. «Escúcheme bien, señora. Mi hermano es Alejandro Mendoza Ruiz, heredero de la hacienda San Sebastián y dueño de la mitad de las tierras de esta región. Ha estado desaparecido durante meses y su familia está desesperada por encontrarlo. Si usted lo tiene aquí y se niega a entregarlo, eso podría considerarse secuestro». «¿Secuestro?». María Elena casi se rió de lo absurdo. «Yo lo encontré medio muerto en un campo. Le salvé la vida. No lo secuestré». «Entonces admite que está aquí». María Elena maldijo su error. Rodrigo sonrió, esta vez con genuina satisfacción. «Quiero verlo», exigió. «Ahora». «No está aquí. Está trabajando». «¿Trabajando?». Rodrigo no pudo ocultar su sorpresa. ¿Mi hermano trabajando? Sí, trabajando. ¿Cómo hace la gente honesta para ganarse la vida? Rodrigo intercambió una mirada con Nuna. Esto era peor de lo que había imaginado. Su hermano no solo estaba vivo, sino que estaba integrándose a esta vida miserable, creando vínculos, construyendo algo que sería difícil de destruir. «Volveré esta tarde», dijo Rodrigo. «Y más le vale que mi hermano esté aquí. Tenemos mucho de qué hablar». Sin esperar respuesta, dio media vuelta y subió a la camioneta. Luna lo siguió después de lanzar una última mirada calculadora a María Elena. Cuando el vehículo desapareció por el camino, María Elena se dejó caer en el escalón de su puerta, temblando. Todo lo que habían construido en estos meses, toda esa felicidad frágil y hermosa, estaba a punto de derrumbarse. Alejandro era rico.
Alejandro era el dueño de toda la región. Alejandro tenía una familia, un pasado, un mundo completamente diferente esperándolo. ¿Qué lugar había para ella en ese mundo? Cuando Alejandro volvió del trabajo esa tarde, encontró a María Elena sentada en la cocina con los ojos rojos de llorar. Tomás estaba a su lado, sosteniendo su mano con expresión preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó Alejandro, arrodillándose frente a ella. María Elena, ¿qué pasó? Ella lo miró como si lo viera por primera vez. Como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de su rostro antes de perderlo para siempre. Vinieron a buscarte, susurró. Tu hermano. Dice que eres Alejandro Mendoza Ruiz. Dice que eres el dueño de la hacienda San Sebastián. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro sintió que algo se movía en las profundidades de su mente, como un eco lejano tratando de abrirse paso a través de la oscuridad. ¿Mi hermano? Rodrigo, se llama. Va a volver esta tarde. El nombre golpeó algo dentro de él. Rodrigo. Había escuchado ese nombre antes, lo sabía, aunque no podía recordar dónde ni cuándo. Pero junto con el nombre vino otra cosa, una sensación de peligro, de amenaza, tan visceral que le erizó la piel. No confío en él, dijo María Elena. Hay algo malo en ese hombre. Lo vi en sus ojos. Alejandro se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas. Escúchame, dijo con firmeza. Sea lo que sea que pase cuando ese hombre vuelva, hay algo que no va a cambiar. Lo que siento por ti, lo que hemos construido aquí, eso es real. Eso no depende de mi pasado. Pero si eres quien él dice que eres, entonces tendré que decidir quién quiero ser. Y ya tomé esa decisión hace semanas, María Elena. La tomé cuando me di cuenta de que te amaba. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, dichas por primera vez con todas sus letras. María Elena sintió que el corazón se le detenía y volvía a latir con fuerza renovada. Yo también te amo, admitió, porque ya no tenía sentido negarlo. Pero tengo miedo de perderte. No vas a perderme. Te lo prometo. Afuera, el sol comenzaba a descender hacia las montañas. Pronto, Rodrigo volvería. Pronto, el pasado de Alejandro vendría a reclamarlo. Pero en ese momento, en esa cocina humilde que olía a humo de leña y frijoles, dos personas que nunca debieron haberse encontrado se aferraban el uno al otro, decididos a luchar por lo que habían construido. La tormenta estaba por llegar. Pero ellos la enfrentarían juntos. Rodrigo volvió al atardecer, tal como había prometido. Esta vez no venía solo con una. Traía también a un abogado de traje impecable y maletín de cuero, listo para reclamar lo que consideraba suyo. Pero lo que encontró al llegar a la casa de María Elena no era lo que esperaba. Alejandro lo estaba esperando en el patio, de pie junto a María Elena y Tomás. Su postura era diferente a la del hombre derrotado que Rodrigo había imaginado. Había algo en sus ojos, una determinación que no había visto antes. Hermano, dijo Rodrigo con una sonrisa forzada. Gracias a Dios que estás vivo. No sabes cuánto te hemos buscado. Alejandro no respondió de inmediato. Observaba a Rodrigo con una intensidad que hacía que el hombre más joven se sintiera incómodo. Había algo en esa mirada, algo que sugería que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Por qué tardaste tanto en encontrarme?, preguntó Alejandro finalmente. Si soy quien dices que soy, si soy tan importante, ¿por qué nadie vino a buscarme en meses? Te buscamos por todas partes, respondió Rodrigo, su sonrisa vacilando. La policía, investigadores privados, todo. Pero habías desaparecido sin dejar rastro. ¿Sin rastro? Alejandro dio un paso hacia él. Me encontraron a 20 kilómetros de la hacienda. Con un golpe en la cabeza. Tirado como basura en medio del campo. ¿Y nadie pensó en buscar en los pueblos cercanos? Rodrigo palideció ligeramente.
los investigadores, la policía. ¿O es que nadie quería encontrarme? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier confesión. María Elena observaba el intercambio con el corazón en un puño, sintiendo que algo importante estaba sucediendo, algo que iba más allá de un simple reencuentro familiar. En ese momento, algo se desbloqueó en la mente de Alejandro. No fue un torrente de recuerdos, sino fragmentos, destellos, como fotografías dispersas que comenzaban a formar un álbum. Recordó una discusión acalorada en un despacho elegante. Rodrigo gritando que merecía más, que siempre había sido relegado, que estaba cansado de vivir a la sombra. Recordó papeles, documentos legales, una herencia disputada. Recordó una carretera oscura, faros que lo encandilaban, hombres desconocidos arrastrándolo fuera de su auto. Y recordó, con claridad cristalina, el rostro de su hermano dándoles instrucciones antes de que todo se volviera negro. Fuiste tú, dijo Alejandro, y su voz era diferente ahora, cargada de una certeza terrible. Tú me hiciste esto. Rodrigo retrocedió un paso involuntariamente. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Enviaste a esos hombres. Querías matarme para quedarte con todo. Eso es ridículo. Estás confundido, el golpe te afectó la memoria, estás inventando cosas. No estoy inventando nada. Lo recuerdo. Recuerdo tu cara cuando les dijiste que se aseguraran de que no sobreviviera. Luna, el investigador, dio un paso atrás discretamente. Esto no era lo que había firmado. Una cosa era seguir a alguien y otra muy diferente ser testigo de una confesión de intento de asesinato. Escucha, Alejandro, Rodrigo intentó recuperar el control de la situación. Podemos hablar de esto como adultos. Podemos llegar a un acuerdo. La hacienda, las empresas, podemos dividirlo todo. Tú te quedas con tu parte, yo con la mía, y olvidamos todo esto. ¿Olvidar que intentaste asesinarme? Fue un error. Estaba desesperado. Pero eso quedó atrás. ¿Podemos? No. La palabra fue simple pero definitiva. Alejandro tomó la mano de María Elena, entrelazando sus dedos con los de ella. No voy a olvidar. Y no voy a dejar que sigas lastimando a nadie más. Rodrigo miró a su alrededor, buscando una salida, una ventaja, algo que pudiera usar. Pero no había nada. Luna ya estaba caminando hacia la camioneta, queriendo distanciarse de lo que claramente era un crimen. El abogado había palidecido y sostenía su maletín como un escudo. Esto no ha terminado, siseó Rodrigo. Tengo abogados, tengo conexiones. Tu palabra contra la mía no vale nada. Quizás, dijo Alejandro. Pero no estoy solo. Fue entonces cuando Rodrigo notó que no eran solo 4 personas en el patio. Del camino habían aparecido vecinos del pueblo, don Refugio el curandero, don Aurelio el ranchero, la familia de la tienda, los jornaleros que trabajaban los campos cercanos. Decenas de personas que habían escuchado los rumores y habían venido a ver qué pasaba. Personas que habían llegado a conocer y respetar al hombre que María Elena había salvado aquella noche de invierno. Esta gente me conoce, continuó Alejandro. Saben quién soy ahora, no quién fui antes. Y van a testificar lo que acaban de escuchar. Rodrigo miró a la multitud y comprendió que había perdido. No solo la batalla de ese día, sino todo. Su plan perfecto se había derrumbado por culpa de una mujer campesina que no había podido dejar morir a un desconocido en el frío. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y subió a la camioneta. El motor rugió y el vehículo desapareció por el camino, levantando una nube de polvo que tardó varios minutos en asentarse. Cuando el silencio volvió a reinar, María Elena se dio cuenta de que estaba llorando. ¿Estás bien?, preguntó, mirando a Alejandro. Él la miró con ojos que brillaban con una mezcla de emociones, alivio, tristeza, determinación. Ahora sí, respondió. Ahora sí lo estoy.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. Alejandro, con su memoria parcialmente recuperada, pudo reclamar su identidad legalmente. Contrató abogados honestos que investigaron las acciones de Rodrigo y encontraron suficientes evidencias para abrir un proceso criminal. El hermano menor fue arrestado, enfrentando cargos de intento de homicidio y fraude. El escándalo sacudió a toda la región, pero Alejandro se mantuvo firme. Recuperó la hacienda San Sebastián, las empresas familiares, la fortuna que le correspondía por derecho. Pero no volvió a la vida que había llevado antes. No podía hacerlo, y no quería hacerlo. En cambio, hizo algo que nadie esperaba. Convirtió parte de la hacienda en una cooperativa agrícola, dando trabajo justo y bien pagado a los campesinos de la región. Financió una clínica médica en San Marcos, para que nadie más tuviera que depender de curanderos por falta de opciones. Creó becas para los jóvenes del pueblo, incluyendo una especial para Tomás, que soñaba con estudiar ingeniería. Y una tarde de junio, cuando el sol pintaba el cielo de naranja y rosa sobre los campos de Zacatecas, Alejandro se arrodilló frente a María Elena en el patio de su pequeña casa de adobe. «Sé que puedo darte una casa más grande», dijo, sosteniendo un anillo sencillo pero hermoso. «Puedo darte comodidades que nunca has tenido. Pero lo único que realmente quiero darte es mi corazón. Lo único que quiero es pasar el resto de mi vida a tu lado, aprendiendo a hacer tortillas, escuchando el viento en las noches, siendo el hombre que descubrí que podía ser gracias a ti». María Elena, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tomó el rostro de Alejandro entre sus manos. «Yo no me enamoré del dueño de la hacienda», dijo. «Me enamoré del hombre que aprendió a cortar leña, que se ampollaba las manos sin quejarse, que miraba las estrellas conmigo en silencio. Me enamoré de ti». ¿Eso es un sí? Es un sí. Se casaron en otoño, en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. Tomás fue el padrino de anillos, orgulloso y nervioso a partes iguales. Todo el pueblo asistió, celebrando no solo una boda, sino el triunfo del amor sobre las circunstancias, de la bondad sobre la maldad, de la esperanza sobre el miedo. Alejandro y María Elena decidieron vivir entre dos mundos. Pasaban temporadas en la hacienda, donde él manejaba los negocios familiares con una filosofía completamente diferente a la de sus antepasados. Pero siempre volvían a la casa de adobe, ese lugar humilde donde todo había comenzado, donde él había aprendido lo que significaba ser verdaderamente rico. Porque la verdadera riqueza, comprendió Alejandro, no estaba en las tierras ni en las cuentas bancarias. Estaba en las manos entrelazadas con las de María Elena mientras veían el atardecer. Estaba en las risas de Tomás cuando volvía de la universidad de visita. Estaba en las noches frías de invierno, acurrucados junto al fogón, agradecidos por cada momento que tenían juntos. María Elena había encontrado a un hombre congelado en el campo aquella noche de diciembre, sin saber que era el dueño de toda la región. Pero lo que realmente había encontrado era algo mucho más valioso, un amor que desafió todas las probabilidades, una familia que nunca esperó tener, y la prueba de que la bondad, cuando se siembra con sinceridad, siempre termina dando frutos. Y en las noches estrelladas de Zacatecas, cuando el viento soplaba entre los campos y el aroma del café de olla llenaba el aire, dos personas que el destino había unido de la manera más improbable se miraban y sabían, sin necesidad de palabras, que habían encontrado su hogar. No en un lugar, sino el uno en el otro. 5 años después, en la clínica que Alejandro había construido en San Marcos, una enfermera ayudaba a María Elena a sostener a su hija recién nacida. La pequeña tenía los ojos verdes de su padre y el cabello oscuro de su madre. ¿Cómo la van a llamar?, preguntó la enfermera. María Elena miró a Alejandro, que tenía los ojos húmedos de emoción. Esperanza, dijo él. Porque eso fue lo que su madre me dio cuando no tenía nada más. Afuera, Tomás esperaba con un ramo de flores silvestres que había recogido del campo. El mismo campo donde, años atrás, su madre había encontrado a un hombre moribundo y había decidido salvarlo. A veces,
los milagros no vienen del cielo. A veces, los hacemos nosotros mismos, con actos simples de bondad que cambian el curso de todo.